¿Qué tal? Yo soy Martín Becerra, soy profesor, investigador en la Universidad Nacional de Quilmes, en la UBA y en el CONICET. En estos días se habla bastante de infodemia, asociándolo obviamente a la emergencia del coronavirus. Me gustaría plantear un par de puntos. En primer lugar, quienes trabajamos en temas de producción y circulación de comunicación y de información, sabemos que no es lo mismo una operación de desinformación que una pieza que eventualmente puede demostrarse como falsa. O sea, no es lo mismo una fake news que una operación de desinformación. De hecho, incluso los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Argentina, diferencia, distingue, digamos, cuando hay un componente deliberado de distorsión y de manipulación, digamos, del efecto que puede tener la circulación en la opinión pública de una pieza informativa, de cuando no existe esa intencionalidad, ese propósito deliberado de falsificar o de distorsionar, obviamente, un hecho. Entonces, ahí hay un primer nivel. Es importante esto porque eso finalmente repercute en responsabilidades legales, digamos, que puede tener quien efectivamente, sobre quien se demuestre que es consciente de que está participando de una operación de desinformación. En segundo lugar, me gustaría destacar que es imposible monitorear todas las piezas de información que circulan, que se viralizan en los medios tradicionales, en las redes digitales, en las plataformas de redes sociales, en los servicios de mensajería, en las conversaciones particulares. O sea, es un magma de información, de opiniones, de noticias sobre muy distintos temas que nadie puede mapearlo. Desde luego escapa a las posibilidades de un Estado como el Estado argentino hacerlo, e incluso escapa también a sus potestades legales hacerlo. También sabemos que no existe la manipulación de conciencias lisa y llana, o sea que no es que las conciencias humanas son tábulas rasas sobre la que una operación de desinformación puede montarse para alterar completamente esas coordenadas, sino que cuando hay rumores, cuando hay piezas de desinformación, cuando hay fake news y estas tienen asidero en una parte de la población, están operando, están macerando una serie de creencias, de vivencias, de experiencias personales, de prácticas, que en algunos casos son muy dilatadas en el tiempo, son históricas. En tercer lugar, me gustaría destacar que la alusión permanente de infodemia y su asociación con las plataformas de mensajería como puede ser WhatsApp, de servicios de mensajería digital como puede ser WhatsApp, yo creo le encuentro dos ingredientes, digamos. Un ingrediente que, en efecto, estas plataformas operan en un nivel de confianza, de cotidianeidad, de afectos y de contactos directos. O sea, uno tiene efectivamente una red de contactos con los que se comunica por WhatsApp y en la Argentina mayormente por WhatsApp, pero también por otros servicios de mensajería. Y entonces esa confianza que uno tiene con el contacto logra sortear, en principio, ese nivel de distancia que suele existir como contrato de lectura entre los lectores, las audiencias, las personas y la institucionalidad. La institucionalidad puede ser los medios de comunicación, los políticos, una institución como la escuela. Es decir, entonces, en ese plano, los servicios de mensajería son más eficaces a la hora de viralizar contenidos porque, insisto, uno recibe ese contenido de alguien de su núcleo de cercanía. Pero hay otro ingrediente que me gustaría destacar, de lo que yo llamaría una suerte de sobreestimación de el lugar que tienen estos servicios de mensajería o estas plataformas digitales como escenas de propagación y de viralización de rumores y de operaciones de desinformación, que es muy cómodo asignarle a estas plataformas ese lugar. Es decir, insistir en que son las plataformas el problema
es una coartada muy cómoda para las instituciones tradicionales que en muchos casos fueron históricamente, cuando digo históricamente digo lejos en el tiempo, y siguen siendo en la actualidad, en muchos casos, las productoras, las alojadoras, las editadoras o las editoras y también las propagadoras de operaciones de desinformación. Sin ir más lejos, en la Argentina, la relación íntima entre medios de comunicación, periodistas, conductores y servicios de inteligencia que se han dedicado desde hace muchas décadas a operaciones de desinformación es un vínculo íntimo que está muy sedimentado. Y eso no depende de WhatsApp, es previo a WhatsApp, coexiste con WhatsApp, usa WhatsApp también, digamos, pero no es un problema solo de WhatsApp, ni siquiera principalmente de WhatsApp. Entonces, me parece que hay un relativo descargo de responsabilidad en las plataformas digitales, como si estas fueran el problema, cuando en verdad muchas de las instituciones tradicionales son corresponsables, y vendría bien un ejercicio de introspección respecto de en cuánto participan en el universo de difusión de campañas de desinformación que no son necesariamente en su totalidad noticias falsas. En un siguiente punto me gustaría marcar que no se puede desactivar por completo todo rumor, toda campaña de desinformación y toda noticia falsa, porque en la medida en que realmente se viraliza, ahí hay un componente de carácter sociológico, es decir, como decía anteriormente, algo está interpelando de la experiencia de grupos sociales, de personas, y es importante preguntarse, para poder elaborar estrategias eficaces de desactivación de los efectos de las campañas de desinformación, es importante preguntarse por qué tienen efecto, digamos, por qué hacen link, por qué hacen sentido con las prácticas y las experiencias, en algunos casos de cientos o de miles, o a veces de cientos de miles de personas. Luego me gustaría señalar que sí es posible construir entornos sociales e institucionales que dificulten la difusión de campañas de desinformación, de rumores y de noticias falsas. Claramente, un ejemplo de construcción de legitimidad en torno de una figura que en el caso argentino y de muchos países es la máxima conducción del propio Estado en un escenario de emergencia sanitaria, lo tenemos en estos días con un mensaje que va construyendo legitimidad, respaldándose en el sistema científico, es decir, en investigadoras, en investigadores que conocen y que diseñan estrategias adecuadas para el momento que vivimos, con sectores de la oposición política, con gestores y gobernantes de distintos niveles de jurisdicción del Estado nacional, provinciales, municipales, con organizaciones y movimientos sociales. O sea, ahí hay una estrategia de articulación de una palabra que va ganando coherencia, va galvanizando coherencia, y en esa construcción de legitimidad yo creo que hay un reparo y hay un espacio que dificulta la propagación mayor de rumores, de campañas de desinformación y de fake news. Es decir, es un espacio de legitimidad que contiene, que disminuye o atenúa la angustia colectiva y que contribuye a construir certidumbre. En definitiva, esta es la función que cumplen tradicionalmente todas las instituciones, y por algo las prácticas sociales se instituyen, digamos. La familia es eso, la iglesia es eso, la escuela es eso, el sindicato es eso, etc. El Estado es eso. Pero en casos o en momentos de alta emergencia y de preocupación y de angustia, como es el caso del coronavirus, esta es una necesidad mayor. Comparemos lo que ocurre con la presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil, digamos, ¿no? Donde hace exactamente, es el ejemplo antitético de la construcción de
legitimidad que realiza en el caso argentino el presidente Fernández. Por último, me gustaría marcar que se pueden construir estrategias de disminución de impacto también en otros niveles, que no sea solo el de la máxima construcción estatal, de impacto, digo, de la divulgación de rumores, de campañas de desinformación que finalmente causan un daño objetivo a la salud de la población. Un ejemplo ha sido con el del falso mensaje, o el mensaje de la falsa médica del Malbrán, digamos que tuvo como respuesta una respuesta que fue precisa, detallada, clara, relativamente rápida. Entonces desactiva parte de los efectos que pueden tener otros rumores que no son desactivados con velocidad, que no son desactivados con respuestas precisas, con información clara, con fuentes definidas y visibles. Entonces, ahí yo creo que hay una serie de estrategias que se pueden construir, que en algunos casos se han ensayado de manera correcta en las últimas semanas y en los últimos días, y que corresponde continuar cultivando, y que, para cerrar, también interpelan directamente a esa institucionalidad mediática que en la Argentina, en lugar de colocar fuentes como astrólogos o astrólogas para pronosticar cómo van a ser los impactos del coronavirus, mejoraría el desempeño de estas instituciones mediáticas si, como lo hacen en otra parte de su programación, tuvieran fuentes precisas, directas, atribución de responsabilidad claras, y respondieran inquietudes a medida que las van detectando en el conjunto de la sociedad.